Ahora te voy a explicar cómo puedes aplicar el ángulo de referencia. Lo que tú vas a tener dentro de tu actividad es una tabla en la cual van a venir los ángulos que sean posibles para tus ejercicios, los ángulos de referencia que sean posibles que te puedan salir. Por ejemplo, aquí yo ya te puse el ángulo, el valor para seno de 50, coseno de 50 y tangente de 50, porque mi ángulo de referencia que me va a salir en mis diferentes ángulos es el de 50 grados, ¿sale? A ti te saldría la tablita con los diferentes ángulos de referencia que pudieran ser posibles. Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos? Sin necesidad de utilizar la calculadora, con estos datos y usando la regla USTC, que si recuerdas es la que me daba el signo de la función trigonométrica dependiendo del cuadrante en el que me quedaba, es con lo que yo puedo obtener el valor de estas funciones. Por ejemplo, seno de 30 grados. Si yo trazo mi plano cartesiano, yo sé que el ángulo de 230 grados me queda en el tercer cuadrante. Aquí es en donde me queda el ángulo de 230. Pero mi ángulo de referencia es el que se va a formar aquí. Y bien, en este caso habíamos dicho que cuando estábamos en el tercer cuadrante, lo que teníamos que hacer es que mi ángulo de referencia es el ángulo que me están dando, que es de 230, menos 180 grados. Y de esta manera obtengo que mi ángulo de referencia es de 50. Y este valor de aquí, de este ángulo de referencia, lo coloco aquí, que es de 50. ¿Sale? Ya vi que sí me da 50. Y como me pide la función seno, ¿qué es lo primero que voy a determinar? Con la regla USTC, determino el signo de la función seno en el tercer cuadrante. Si recuerdas, la regla era USTC. Aquí la T me indicaba que solamente tangente y su recíproca eran positivas. Quiere decir que la función seno en el tercer cuadrante es negativa. Entonces yo le pondría aquí menos. Y como sabemos que el valor del ángulo de referencia fue de 50, entonces vamos a colocar aquí lo que me da seno de 50 grados, que en este caso es 0.766. ¿Sale? Y de esa manera ya terminaste este ejercicio. ¿Cómo puedes corroborarlo? Hazlo en tu calculadora. Si te fijas en tu calculadora, si tú colocas seno de 230 grados, te va a dar esta cantidad que yo tengo aquí con todo y signo. Y si colocas seno de 50, pues solamente es el valor que está aquí. ¿Sale? Hay una correspondencia entre el ángulo que me dan y su ángulo de referencia. Es por eso que estamos usando estas funciones. ¿Sale? Ahora, voy al de tangente de 310. Tangente de 310. Primero, mi ángulo de 310 me queda en el cuarto cuadrante. Aquí sería mi ángulo de 310 grados, que es el ángulo que me dan. Y como estoy en el cuarto cuadrante, mi ángulo de referencia es el que se forma aquí. Y entonces tengo que restar. Para encontrar el ángulo de referencia, a 360 le voy a restar 310. Y de esta manera obtengo que mi ángulo de referencia es de 50. ¿Sale? Entonces aquí este valor es de 50. Y hago lo mismo. Con la regla USTC, yo sé que en el cuarto cuadrante el único que es positivo es coseno y su recíproca. Quiere decir que la tangente es negativa. Y lo que voy a hacer solamente es colocar el signo menos, porque ya sé que es negativo, y me voy a la tangente de 50, porque ese es mi ángulo de referencia. Y tangente de 50 es igual a 1.1917. Igual, lo puedes corroborar con tu calculadora, ¿sale? Le colocas ahí tangente de 310 y te va a dar ese valor que está de aquel lado. Ahora, ¿qué pasa cuando mi ángulo es negativo? Mi ángulo negativo, lo único que vamos a hacer es que va a girar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces quiero que veas esto. Perdón, en el sentido de las manecillas del reloj. Perdón. Entonces fíjate, 230 grados nos quedaría en el segundo cuadrante. Aquí nos quedaría, porque tenemos que estar girando hacia acá. ¿Sale? Y recuerda que aquí son menos 90 grados, menos 180 grados, menos 270 grados, porque estoy girando al contrario. ¿Sale?
Entonces, si te fijas, mi ángulo de referencia, como ya dijimos que es el que se forma con el eje de las X, quiere decir que mi ángulo de referencia es el que se está formando aquí. Este es mi ángulo de referencia. ¿Sale? Si te das cuenta, estos valores que están aquí, es como si yo estuviera en el tercer cuadrante. Entonces, ¿qué vas a hacer? A 230 lo vas a tomar como si fuera positivo, a 230, y le vas a restar 180 grados, porque es lo que me dice aquí esto. Entonces, aquí en este caso igual, si a 230 yo le resto 180, me quedan 50. Mi ángulo de referencia aquí es de 50. Hago lo mismo otra vez. Coseno, estoy en el segundo cuadrante, ¿sale? Porque los cuadrantes no van a cambiar, van a ser igual primero, segundo, tercero y cuarto. No importa que el ángulo sea negativo, los cuadrantes quedan exactamente igual. Entonces, si te fijas aquí, estoy en el segundo cuadrante, la función coseno es negativa. Voy a poner una flechita aquí. La función coseno es negativa, entonces pongo menos y busco coseno de 50, que en este caso es 0.643. ¿Sale? Es de esa manera que tú puedes aplicar a las funciones trigonométricas y a los ángulos de referencia la regla USTC para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con ángulos que sean mayores de 360 grados? No importa, porque lo único que vas a hacer es, después de sus vueltas completas, verificar en qué lugar quedarían y harías el mismo procedimiento. Te voy a dar un ejemplo rapidísimo. Un ejemplo y que me puedan quedar con los mismos valores que yo tengo aquí. Por ejemplo, el ángulo de 770. Voy a hacer uno con 770. Coloco mi plano cartesiano. Mi ángulo de 770 ya sé que va a dar 2 vueltas completas, porque aquí llevaría 720 grados. Y si te fijas, 770, bueno, no puse aquí qué función voy a obtener. Bueno, voy a obtener la función seno de 770. Eso es lo que quiero obtener, ¿sale? Entonces, lleva 720 grados, le faltan 50 grados para poder llegar, ¿sale? Aquí en este caso, yo aquí pondría el ángulo de 770, pero el único valor que me interesa es lo que le falta después de sus vueltas completas. Eso es lo que me va a interesar a mí. Lo demás ya no. O sea, las vueltas completas que dio aquí ya no me interesan. Aquí lo único que le faltó fueron 50 grados. Y como estoy en el primer cuadrante, el ángulo de referencia es el mismo que el ángulo que me están dando. Y entonces quiere decir que el ángulo aquí es de 50, el ángulo de referencia. Y hago lo mismo. Estoy en el primer cuadrante, la función seno en el primer cuadrante es positiva, entonces le dejo igual el signo, sin ponerle signo, y solamente coloco este valor, 0.766. Y tú lo puedes corroborar en tu calculadora. Pones seno de 770 y te tiene que dar el valor que yo te estoy dando de aquel lado. ¿Vale? Ahora, si por ejemplo, uno que me quede un poquito más retirado. Voy a dar otro ejemplo. Serían un ángulo, uno igual que de 2 giros completos y 130 grados más, que sería de 850. Voy a encontrar el valor de coseno de 850 grados. Eso es lo que voy a encontrar. Seno de 850 grados. Entonces, coloco igual mi plano cartesiano. Ya sé que va a dar 2 vueltas completas. Y al dar 2 vueltas completas, llevo 720 grados. Y si yo a 720 grados le sumo 130 grados, si yo a esto le sumo 130, me van a dar 850. Quiere decir que quedo en el segundo cuadrante.
Este último valor es el que me interesa, no las vueltas completas, ¿sale? Las vueltas completas solo me sirvieron para saber en qué cuadrante voy a quedar. Pero aquí llevo 720, el único valor que me interesa es este, de 130 grados, ¿sale? Ahora, ¿por qué necesito ese valor? Ya sé que estoy en el segundo cuadrante, mi ángulo de referencia va a ser el que se forma aquí. El que se forma aquí. Este es mi ángulo de referencia. Y como estoy en el segundo cuadrante, el ángulo de referencia, si recuerdas, es 180 menos el ángulo que me dan, que en este caso es lo que me faltó para completarlo, que fue el de 130, y de esa manera obtengo que me da 50, ¿sale? Lo hice para que me pudieran servir los valores de acá. Recuerda que a ti te van a dar valores de diferentes ángulos de referencia, porque en eso te vas a basar para poder contestar. Ahora, como estoy en el segundo cuadrante, la función coseno, si recuerdas, es negativa, de acuerdo con la regla USTC. Entonces, como es negativa, coloco el signo menos y me voy a donde dice coseno de 50 y solamente coloco 0.643. Igual lo puedes corroborar con tu calculadora, pones coseno de 850 y el valor que vas a obtener es el que tenemos aquí, ya con todo y sí. ¿Sale? Espero que te sirvan los videitos. Cualquier cosa ya sabes que estamos para poderte explicar. Bye bye.